Bueno, volví. Recién estuve yo hablando sobre la entrevista y ahora quería conversar con ustedes un poquito sobre las características de una presentación oral. Le puse subtítulo, cómo cuento lo que sé y logro lo que sé, lo que deseo, un poco vinculándolo con lo que hablábamos del objetivo hace un ratito, sin no perder nunca de vista para qué estoy haciendo esto que estoy haciendo. Eh, bueno, los ingredientes necesarios para una presentación oral. En principio, el resultado de un trabajo previo, sí. Ustedes tienen un trabajo realizado, tienen algo escrito, tienen algo preparado. Una exposición oral nunca se hace a partir de la nada, ¿sí? Siempre tenemos un trabajo previo que puede ser la preparación de un examen, puede ser la preparación de un trabajo, puede ser la preparación de una clase, ¿sí? Y este trabajo previo tiene un objetivo, muy probablemente siga una consigna que puede ser académica, puede ser laboral, puede ser vinculada a la investigación, ¿sí? Una consigna es qué es lo que estoy queriendo, cuáles son los requisitos que estoy queriendo cumplir para probar esto que estoy probando o para decir esto que estoy diciendo. Y además tengo una serie de datos, ¿sí? Desde los cuales voy a contestar esta consigna y voy a lograr alcanzar mi objetivo. De lo cual, esta primera parte del trabajo ustedes la tienen resuelta, que es el trabajo previo. El segundo ingrediente es una audiencia. Sí, lo hablábamos hace un ratito cuando pensábamos en la entrevista. Siempre que uno se encuentra en una situación de exposición oral, se encuentra frente a una situación vinculada a una audiencia y es necesario analizar esa audiencia. Si yo voy a tener, por ejemplo, una audiencia conformada por 30 estudiantes secundarios, adolescentes, descontrolados, tengo que tener algunas estrategias que si estoy en un curso de estudiantes adultos con otras características, voy a tener que modificar mi estrategia. Si yo en este momento tengo una audiencia rara por estas cosas de la virtualidad, tengo una audiencia que no está adelante mío, pero que yo conozco y que puedo suponer, imaginar su reacción, ¿sí? Sus preguntas, sus inquietudes, ¿sí? Tengo algún vínculo, pero podría estar haciendo esto para una audiencia imaginada. Imaginemos que estoy yendo a un congreso, estoy mandando esto a un congreso. Bueno, eh, me imagino un poquito quiénes van a estar, especialistas en el área, más o menos gente que se ocupe de la escritura académica, de este país, del otro país, de la universidad, de los terciarios, depende de dónde, cómo es la convocatoria, ¿sí? Y estas características van a estar delimitando también cuáles son mis posibilidades de definir mi exposición, ¿sí? Qué grado de dificultad, qué grado de desarrollo teórico, qué grado de necesidad de evidencia voy a tener que presentar, ¿sí? Y también cuáles son los roles de la audiencia. Si yo estuviera mandando esto a un congreso, estaría hablándole a pares. Si yo estoy encarando una entrevista laboral, lo decíamos hace un ratito, estoy enfrentándome a evaluadores, si yo tengo que hacer una presentación en mi trabajo, estoy enfrentándome a un jefe, ¿sí? Si tengo que rendir un examen, mi exposición oral va a ser vinculada a una persona que tiene que ponerme una nota, ¿sí? Vamos a tener también que tener presentes que existe un espacio común, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, en nuestra comunicación de hoy, no es un espacio físico real, yo estoy en mi casa, ustedes están en sus casas, pero en principio lo tomamos como un espacio compartido. En la entrevista van a estar en un espacio físico que es una escuela, o es la universidad, o es una empresa donde voy a buscar trabajo. Eh, este espacio físico, digo, hay ventana, no hay ventana, estamos muy apretados, hay mesa, no hay mesa, tengo que estar parada, puedo estar sentada, ¿sí? Todas esas características que van a ser a las posibilidades que yo tenga de desarrollar mi exposición, van a estar también eh, contenidas dentro de una serie de características institucionales. Decíamos recién, no es lo mismo ir a una entrevista en una escuela que ir a una entrevista en una cooperativa de trabajadores en un barrio. ¿Sí? Van a ser distintas, institucionalmente distintas. No es lo mismo ir al Ministerio de Educación para postularme por un trabajo de no sé qué, que ir a dar clases a una unidad penitenciaria. Las características institucionales van a tener
fuerte incidencia también en mis posibilidades de exposición. Y también van a delimitar una serie de normas. ¿Sí? Si, por ejemplo, tenemos un ratito en la escuela que la directora nos recibe, bueno, las normas indican que el recreo dura 10 minutos, 15 minutos, hay un timbre, me vuelan. Si si hay otros postulantes, bueno, yo voy a tener un orden, paso primero yo, pasa después ella. Tengo posibilidad de proyectar, no tengo posibilidad de proyectar, puedo tener papeles, no puedo tener papeles, y todas estas cosas van a estar un poco definidas por esta situación espacial también. Vamos a tener un tiempo. Y esto es importantísimo. El tiempo es una variable, y es una variable eh, fundamental, sobre todo en una entrevista de trabajo, porque como decíamos hace un rato, una entrevista de trabajo evalúa lo que uno puede decir sobre la disciplina, pero además evalúa de qué manera uno puede controlarse en función de las reglas, en función de la institución en la que se mueve, ¿sí? De qué manera puede exponer las ideas. El tiempo es una variable. Cuando yo voy a un congreso tengo 10 minutos, 15 minutos para exponer todo el trabajo de un año. Bueno, sí, fíjate. Cuando yo estoy en una clase tengo 45 minutos si es escuela, tengo 2 horas si es la universidad, 4 horas si tengo mucha suerte, ¿sí? Digo, estoy, ay, pero tenía un montón de cosas para contarles. Si no organicé bien la información, eh, el tiempo voló. ¿Ok? Entonces el tiempo es limitado y además es inmediato, porque en una exposición oral, a diferencia de cuando escribimos un parcial, una monografía o lo que ustedes mandaron eh, como parte de la consigna, en la oralidad el tiempo es inmediato, es decir, yo estoy hablando y ustedes están escuchando y esto está sucediendo al mismo tiempo, justamente en una relación virtual como la que estamos teniendo en este momento, no, pero sí en una entrevista cara a cara. Entonces todo lo que yo diga no puede ser corregido, todo lo que yo diga va a ser recuperado inmediatamente. Las preguntas van a ser hechas en vivo. Y yo tengo que tener posibilidad de responder. No puedo decir, oh, lo pienso en el tren y después te cuento. Lo converso con mi compañera, lo discuto con la almohada, lo tengo que responder también en vivo. ¿Sí? Y en esa inmediatez se juega mucho de la oralidad. Puede haber material de apoyo, hay veces que uno tiene que hacer en entrevistas o en exposiciones en la facultad, o bueno, por supuesto en clases, material de apoyo como este que estoy usando yo, que es armar un PowerPoint, o tener un handout, o tener fotocopias para repartir, o tener filminas como hacíamos antes, bueno, cada cual tendrá su cuestión. Y el otro ingrediente es la oralidad. Todo lo que yo puedo hacer como constructora de textos, como constructora de significados, con la oralidad. Vamos de a poquito. La audiencia, bien, definir qué saben, quiénes son y qué esperan de mí. Son expertos, son disciplinares, son directivos institucionales. ¿Qué saben? ¿Saben mucho? ¿Saben poco? ¿Yo sé más? Trabajé en escuelas, conozco escuelas, ellos saben más de esto, yo tengo que escuchar y aprender. ¿Y qué esperan de mí? ¿Esperan que prepare una clase matemáticamente perfecta? ¿O esperan que sea solvente en términos didácticos? ¿O esperan que sea encantadora? ¿O esperan que sea... ¿Qué es lo que esperan de mí? ¿Y cuáles son los roles que tiene cada uno de estos? Este es el jefe de aquella es la subordinada de esta, ¿sí? Y entonces tengo que pensar en términos de los roles míos, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos míos y cuáles son los modos en los que puedo alcanzar estos objetivos? Estamos pensando en la construcción del texto oral, ¿sí? ¿Qué es lo que busco? Por ejemplo, en un examen aprobar, en una clase explicar o enseñar, en un congreso compartir información, en una asamblea discutir, ¿sí? En principio, lo que yo estoy buscando en una entrevista de trabajo y tiene mucho de todo esto que acabamos de decir. Voy a explicarlo, lo decíamos recién, voy a explicar mi propuesta, voy a compartir mis opiniones, voy a probar en términos de seré seleccionada o no seré seleccionada. ¿Sí? Puede que tenga que discutir porque yo voy a plantear las cosas y tal vez venga una pregunta no del todo convencida con mi punto de vista, con mi idea, y tenga que defender, en ese sentido discutir, no agarrarse a trompadas. Y entonces esto va a llevar adelante una serie de estrategias distintas, ¿sí? ¿Qué modos textuales voy a usar? Voy a ser expositiva. Acá tengo toda la información, la presento, listo. Voy a ser didáctica.
Quiero llevar a la persona que me está escuchando, la quiero llevar a que me acompañe. Didáctica no solamente tiene que ser escolar, voy a ser polémica, quiero venir a discutir, quiero venir a decir, el profe anterior hizo todo mal y yo acá vengo a romper todo. Bueno, voy a ser divertida, digo, estoy pensando en las opciones que se me ocurren, ¿no? Digo, en algún punto tengo que definir cuál es la estrategia, ¿sí? Y cada cual tendrá la suya y lo vamos a ver el lunes. Respecto del espacio, decíamos recién, el espacio físico va a estar determinando algunos modos, como por ejemplo, puse el ejemplo, parada, sentada. A mí, antes de la pandemia, hablar sentada me costaba mucho. Yo siempre di clases caminando y cuando iba a congresos o jornadas siempre me paro y tal. Bueno, aprendí a dar clases sentada a partir de la pantallita y no me quedó otra y ahora no me para nadie. Pero en principio eso, el espacio físico va a determinar si yo puedo abarcar a todas las personas mientras hablo, si el lugar es muy grande, si hay poca acústica, mala acústica, si tengo, ¿sí? Si tengo el lugar para moverme, si tengo mesa para apoyar y poner mis papeles y mostrar la evidencia, todo eso me lo va a dar el espacio físico. El espacio institucional, decíamos recién, va a determinar el registro. ¿Sí? Yo no voy a entrar en una entrevista laboral en una escuela y decirle a la directora, compañera, ¿cómo le va? He venido a traerle la propuesta, como de la misma manera que no voy a entrar a una eh, asamblea a decir al excelentísimo señor director, presidente de la asamblea, le vengo a decir, compañero, vengo a que me escuche. El registro va a estar terminado. Registro, estamos pensando en las elecciones que hace el hablante en términos de formalidad o informalidad. Y además esto, las normas, decíamos, de la institución, ¿sí? Las normas institucionales, pero también las normas del canal. En este momento yo hay un montón de cosas que no, un montón de significados que no puedo construir porque ustedes no me están viendo. Hay un montón de chistes que no puedo hacer porque una conversación de este tipo no puede durar 2 horas. Tal vez si estuviéramos en el aula y el canal fuera otro, bueno, tendríamos otra flexibilidad. Eh, no puedo poner citas muy extensas porque estoy en una entrevista de trabajo, la verdad que no sé, la oralidad no ayuda a la cita extensa, tal vez en un trabajo escrito, si estuviera escribiendo mi tesis, si estuviera escribiendo una monografía, otro plan. Y como decíamos hace un rato del evento comunicativo, esto es una entrevista, de lo cual las preguntas las hacen ellos, las respuestas las hago yo, los tiempos los definen ellos, la palabra me la dan, yo hablo cuando me dicen, habla, todo eso tiene que ver con las normas de la entrevista, ¿sí? Decíamos respecto del tiempo, de la limitación, bueno, si está definido o va a ser definido en el marco de la conversación. Nosotras tenemos el día lunes, nosotros, perdón, tenemos el día lunes un tiempo acotado, ¿sí? Tenemos un tiempo acotado definido por la institución, te tocan tantos minutos y después viene otra persona a la que te tocan tantos minutos, de lo cual no puedo cancherear con el tiempo, ¿sí? Tengo que estar ajustadita. Y lo decíamos recién, la diferencia entre la inmediatez y el tiempo diferido de la lectura y de la escritura, ¿sí? No tengo tiempo de pensar las respuestas, no tengo tiempo de procesar las preguntas, ¿sí? Tengo que tener pensado de antes todo lo que quiero decir. En una exposición oral confluyen por lo menos cuatro lenguajes, ¿sí? El primero es el oral, la voz, ¿sí? La voz influye en el tono y el ritmo. Si yo estuviera hablando así todo el tiempo y ustedes tuvieran que escucharme, estarían todas dormidas de aburrimiento, ¿sí? Lo que yo necesito ponerles un poco de entusiasmo, un poco de risa, un poco de... es todo lo que nosotros podemos hacer con la oralidad, con la voz, para que nuestra audiencia no se pierda, lo que nosotros podemos hacer con la voz para marcar dónde están los momentos importantes de la exposición. Hay un lenguaje verbal, y verbal estoy queriendo decir texto. Yo tengo organizado el texto, y esto es fundamental. Tengo un plan, tengo una hojita que está acá, ¿sí? Y yo voy siguiendo el plan. De hecho, yo estoy hablando con ustedes y tengo un plan acá. ¿Sí? Entonces, esta organización es la que me va a permitir armar textualmente en el tiempo inmediato de la oralidad, y diciendo, bueno, voy a empezar por acá, no hay nada peor que tener armado todo y arrancar por cualquier lado.
porque si arranqué por el medio, después cómo recupero. ¿Sí? Eso tiene que estar escrito y tiene que estar ensayado, muchas veces ensayado. Va a haber un lenguaje gestual o corporal. ¿Sí? Ustedes se están perdiendo, ahora yo hablo mucho con las manos, se las levanto acá, se la están perdiendo porque queda por debajo de la cámara, pero hay mucho que está puesto del cuerpo. ¿Sí? Ahí puse el movimiento, el rostro, las manos, la ocupación del espacio y la mirada. ¿Sí? La forma que tenemos de incluir a las 3 personas que me están haciendo la entrevista es mirándolas a los ojos. Cuando yo tengo un aula de 40 estudiantes, si solamente le hablo a las 3 personas que tengo adelante, los de atrás se están matando. Entonces yo incluyo y ocupo, me hago cargo del espacio mirando al fondo. La mirada es fundamental. La cara va a ser fundamental, porque los estudiantes me van a estar mirando, porque en la entrevista me van a estar mirando. ¿Sí? Si me hacen una pregunta, ay, yo me empiezo a comer los dedos y estoy nerviosa, bueno, todo eso está en la cara. ¿Sí? Voy a abrir los ojos, voy a sacar la voz, me voy a mover, si estoy parada me voy a mover, ocupo el espacio. En el aula el espacio del docente es enorme, ¿sí? Es toda la parte que está adelante, aunque estemos apretados, aunque el aula sea chiquita, ¿sí? La tengo que ocupar. ¿Eh? Voy a ocupar el pizarrón, si es que tengo pizarrón, voy a ocupar la mesa si es que tengo mesa. Voy a tener un lenguaje visual si es que tengo un Power, o si tengo un pizarrón en el que puedo tomar apuntes, o si tengo papeles que puedo eh, compartir. Pero fíjense que estos 4 lenguajes, que son distintos y tienen estrategias y normas distintas, están construyendo significado al mismo tiempo. Es decir, que si mi lenguaje oral es monocorde, no sé qué, y lo que yo preparé es prepotente, no sé qué, no voy a llegar a ningún lado, tengo una contradicción. Si yo estoy siendo muy prepotente con la oralidad y mi cuerpo tengo los hombros para adelante, las manos y no levanto la vista del piso, hay algo que no está funcionando. ¿Sí? Los 4 lenguajes confluyen. Confluyen quiere decir construyen significado al mismo tiempo. Esto lo paso velozmente, después podemos, si quieren, hacer una entrada puntual sobre esto. Una presentación en PowerPoint o el trabajo con el pizarrón o las cosas que uno tenga en la mano es un apoyo a la presentación oral, no es un resumen. Yo no podría pasarles acá todo escrito, todo lo que ustedes tienen que saber, ¿sí? Porque lo que ustedes tienen que hacer es escucharme a mí y apoyarse acá. ¿Sí? Debe ayudar a la comprensión, si no ayuda, si confunde, si aportan demasiados datos o demasiados pocos, no está colaborando. No debe confundir a la audiencia. ¿Sí? Es necesario controlar la extensión. No puede haber una presentación que tenga 60 pantallas. ¿Sí? O pantallas que duren 10 minutos cada una de texto, porque son imposibles de seguir. Eh, la idea de que es un apoyo a la presentación oral es que ustedes están siguiendo lo que yo digo, no están leyendo. Si están leyendo es porque el PowerPoint está mal hecho. ¿Sí? Arranqué mal. Sirve para incorporar datos, mapas, gráficos, algunos ejemplos, cosas que yo no puedo decir en la oralidad. Todo lo que puedo decir en la oralidad lo digo y me apoyo en la presentación. Vamos a tirar palabras claves, conceptos, ¿sí? eh, y el que comanda es el tiempo de la exposición oral. ¿Sí? Puede ser que mi exposición oral dura 3 minutos y pasar el Power me tarda 15. ¿Sí? Porque ahí hay algo que está mal. Importante para tener en cuenta. Sean conscientes del lenguaje propio de la disciplina en la que se están moviendo. Una exposición oral debe ser, decíamos, situada. Es algo que sucede en el marco de una disciplina. ¿Sí? Yo no tengo ni ejemplos para tirarles de matemática, pero no puedo decir, y el cosito, el coso, la cuestión, el problema es el problema, el divisor es el divisor, el límite es el límite, si en algún lugar hay un lenguaje propio de esta disciplina. ¿Sí? Un lenguaje propio que es gráfico y que es verbal. Entonces, si tengo que escribir una fórmula, la escribo o la proyecto. Si lo tengo que leer, lo voy a leer y lo voy a contar. ¿Sí? Ustedes van a estar encontrando, haciendo una evaluación eh, de esta propuesta, de estos ejercicios que estuvieron analizando. Bueno, hay un lenguaje propio de la educación.
¿sí? Esto es una porquería, no es lenguaje propio de la educación, ¿sí? Esto tiene problemas didácticos, esto tiene problemas vinculados, no sé, no importa. Le van a encontrar ustedes el modo, ¿sí?, de contarlo en función del lenguaje propio de la disciplina. La expresión debe ser clara y adecuada, porque yo voy a tener 20 minutos para convencerlo. Recuerden lo que hablábamos recién. Eh, Voy a tener 20 minutos para convencer a esas 3 personas de que este trabajo tiene que ser mío. Entonces tiene que ser clara y tiene que ser adecuada al espacio, a la situación. ¿Sí? Decimos el registro, la formalidad. No perder de vista el objetivo y el plan. Lo decíamos en la presentación anterior, el objetivo es convencer a esta gente, justificar mi trabajo, demostrar que este es un buen plan. Y además, el plan que tengo anotado acá, que me dice que voy a arrancar por este concepto, que después voy a presentar esta evidencia y que voy a decir esto, esto y esto en este orden. Por supuesto, siempre pensando que estamos en un intercambio. Han venido a escucharme, pero me van a hacer preguntas, ante lo cual mi plan tiene que estar muy atado a mí, para que cuando la profe me haga una pregunta y me saque de mi plan, yo pueda contestar la pregunta y volver al plan. Siempre escucha atenta, una entrevista, un examen oral, una exposición oral, es algo que se construye con la audiencia. Entonces, yo tengo todo armado, lo practiqué con mi compañera anoche, me salió divino, pero ahora viene esta, me hace una pregunta que no tiene nada que ver, me saca del plan y cómo vuelvo. Bien, pausa, contesto la pregunta, clara, concisa, contesto la pregunta, cierro la respuesta, vuelvo al punto en el plan en el que me quedé. ¿Sí? Yo por eso puse ahí, necesaria la escucha atenta, no es un monólogo, es un intercambio. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en una exposición oral? Mal manejo de espacio y del tiempo, el tipo que se queda parado en un rincón, o que habla de más, o que habla de menos. El tipo que está como si estuviera en un teatro de varieté, tampoco. Una entrevista laboral, tengo que ocupar el espacio que me es dado, no es que tengo que hacer baile ornamental. Imprecisión o informalidad en el lenguaje verbal. ¿Sí? Esto que decíamos, muchas veces los nervios nos llevan a titubear, a no ser precisos. Eso tiene que estar escrito, tiene que estar practicado. Yo tengo que saber cuándo va el concepto, tengo que saber cuándo va la explicación del concepto. Que el contenido esté desordenado, que sea incompleto o reiterativo. Sí, el contenido desordenado quiere decir arranqué por cualquier lado porque estoy nerviosa, porque me estoy jugando un montón, una materia o un trabajo o una situación. Entonces tengo que tenerlo muy armado. Por eso yo hincho mucho con la noción del plan. ¿Sí? Tengan muy armado porque descuenten que todo lo que salió lindísimo anoche mientras practicábamos, mañana cuando estemos en el aula, los nervios me comen. Entonces tengo que volver al plan. Mariana, frena la cabeza, respira hondo, come un caramelo que tenga azúcar y levante, volvé a respirar hondo y acordate del plan que armamos. Y volvé al plan. Ya dijiste esta parte, ahora te toca decir esta. ¿Sí? Es muy tentador cuando uno está hablando sobre todo de cosas que conoce o que le entusiasman, irse por las ramas, desvíos temáticos quiere decir eso, irse por las ramas, entonces el tipo me hizo una pregunta, yo le estoy hablando de cualquier otra cosa y nunca más volví. Mantener la voz baja, mostrar nervios, tener postura inadecuada, esto que decíamos, las manos agarradas, los nervios, vamos a estar nerviosas, siempre vamos a estar nerviosas, que haya que sea una exposición, siempre que quede una clase, uno algo de nervios junta. ¿Sí? Y está bien, porque eso nos mantiene, es la adrenalina que nos mantiene. Ahora, que eso no se convierta en un enemigo. Respiro, hablo tranquila, saco la voz, porque yo soy docente. Si yo no puedo lograr que estas 3 personas me escuchen, ¿cómo me van a escuchar 40 pibes que están a los tiros? Tengo que levantar la voz, tengo que proyectar la voz, ¿sí? Y soy yo la que maneja este momento. ¿Sí? Mi postura tiene que ser segura, estoy hablando de lo que sé, quiero el trabajo de verdad, los tengo que convencer de que quiero el trabajo de verdad. ¿Sí? Esto que decíamos, error frecuente, falta complementariedad en los lenguajes. El lenguaje verbal, el oral, el gestual están peleándose. Esta persona practicó esto, pero no practicó aquello. ¿Sí?
tengan cuidado con eso. Cuando yo digo que hay que ensayar, digo que hay que encerrarse en el baño o hay que encerrarse con la compañera y practicar todo. Verse, hablar, mirar, poner carita donde van a estar las tres personas que me van a estar evaluando y ver, levantar la cabeza, no tenemos nada que ocultar. ¿Sí? Exceso de información, está muy vinculado la variable tiempo, pero no solo con la variable tiempo. Si yo quiero analizar algo y le meto mucha data, y la verdad es que la pregunta fue una pregunta muy simple, voy a embarrar la cancha. Si la pregunta fue concreta y yo tengo poquita información, también voy a embarrar la cancha. Nosotros tenemos que presentar evidencia, bueno, ¿cuánta evidencia? Toda la evidencia, todo lo que vi, ¿tengo que contarlo? Bueno, definan, tomen decisiones. Decíamos hace un rato que un texto argumentativo nos exige justificar las decisiones que tomamos. Bueno, tomen decisiones y esas son las decisiones que van a tener que sostener. Algunas recomendaciones generales. Tiempo a la preparación. Tenemos una semana, bueno, no se hace el domingo a la noche. Che, no armamos la presentación, ¿querés que hacemos un Zoom y lo conversamos? No, la presentación tiene que estar trabajada, tiene que haber tiempo de escribir. A mí yo cuando voy a dar clases me voy con la clase escrita. Hola chicos, hoy vamos a trabajar sobre, después no leo la clase porque si no sería un aburrimiento, pero eso lo tengo, me da seguridad a mí. Después de esa escritura hago un resumen, de ese resumen hago un cuadrito, que saco flecha, pinto de colores. Ustedes ven mi cuaderno, se mueren de risa, pero es algo que a mí me da seguridad. Hay que destinarle tiempo a la preparación. Uno, hay que armar un punteo claro y conciso de los temas que se van a presentar. Todo vamos a decir, no, vamos a decir esto y esto. ¿Y cómo lo vamos a decir? ¿Vos qué parte vas a decir? Ay, a mí no me gusta decir la parte teórica, la decís vos que te sale linda. Bueno, yo presento, no importa. Tenemos que distribuir. ¿Sí? ¿Y en qué momento vas a entrar vos y en qué momento entro yo? Horrible si nos pisamos, horrible si nos contradecimos. ¿Sí? Revisar lo producido desde la perspectiva del interlocutor, es lo que decíamos hace un rato. Voy a estar siendo entrevistada. Entonces hay una mujer que va a estar preocupada por la institución porque la directora no entiende nada de matemáticas. El grupo, la gente, no sé qué. Hay otra persona que va a estar preocupada por el proyecto del departamento de matemáticas. ¿Sí? Y en los indicadores, si nos va a ir bien, si podemos levantar, si podemos inventar cosas nuevas, ¿sí? Y hay otra persona que va a estar preocupado porque conoce a los pibes de tercero, los tuvo el año pasado, y son una banda, y esta chica no sé si se las va a bancar, ¿sí? Entonces, ¿qué pregunta me va a hacer cada uno de estos interlocutores? ¿Sí? ¿Cómo me va a estar viendo? ¿Sí? De nuevo, si yo estoy nerviosa, desde la perspectiva de ellos, hay una profesora que no va. Si yo soy poco solvente en términos matemáticos, desde la perspectiva de ellos hay algo que no va. Desde la perspectiva de mi mamá soy divina, pero no es mi mamá la que me evalúa. Ensayar la presentación, ensayarla y ensayarla y ensayarla y reírnos y tomar el tiempo. Dale, empezá, tuki. Y ahora yo voy a ser la profe y ahora vos sos la directora y ahora ella es la que pregunta. Pongo el tiempo y me fijo y qué cosas. Y entonces voy viendo mi plan. Y si en el primer ensayo el plan no tiene nada que ver, lo tacho y lo hago otra vez. ¿Sí? El plan es lo que voy a tener cuando esté solita en la entrevista, de lo cual tiene que estar muy bien. Y tiene que estar muy bien ensayado. ¿Sí? Bien. Creo que hasta acá, esperen que me voy a ir de acá, hasta acá tenemos bastante para trabajar y bastante para pensar. Les deseo un montón de suerte y las voy a ver el lunes.